Si te inspiran las historias épicas y la sabiduría ancestral, esta es tu oportunidad. Bienvenido a la Biblia en historias, donde convertimos las narraciones bíblicas en experiencias inolvidables. Desde emocionantes viajes heroicos hasta milagros asombrosos y enseñanzas profundas, cada relato es una aventura que te cautivará. Descubre las historias que han transformado el curso de la historia. Suscríbete ahora y exploremos juntos estas fascinantes narrativas. Daniel en el foso de los leones. En un tiempo antiguo, en el majestuoso reino de Babilonia, el rey Darío decidió reorganizar su vasto imperio, nombrando a 120 sátrapas para que lo ayudaran a gobernar. Entre ellos destacaba Daniel, un hebreo llevado cautivo años atrás, cuya sabiduría, integridad y capacidad para interpretar sueños lo habían convertido en el favorito del rey. Daniel no solo era respetado, sino que su excelencia era tan notable que el rey planeaba nombrarlo como el principal gobernador, poniéndolo por encima de todos los demás. Este plan, sin embargo, despertó la envidia y el resentimiento de los otros sátrapas, quienes temían perder su influencia y poder. Decididos a deshacerse de Daniel, los sátrapas conspiraron en su contra. Sabían que no podrían encontrar ninguna falta en su conducta, pues era un hombre justo y honorable. Entonces, idearon un plan para atacar su fe, el único aspecto de su vida que no podían controlar. Se acercaron al rey Darío con palabras aduladoras, sugiriendo que emitiera un decreto que prohibiera a cualquier persona orar a otro dios o humano durante 30 días, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones. Halagado por la idea, el rey firmó el decreto, sin prever las terribles consecuencias que tendría. Cuando Daniel se enteró del decreto, no se dejó intimidar. Su fe en Dios era inquebrantable y no estaba dispuesto a comprometer sus principios. Como siempre, abrió las ventanas de su habitación hacia Jerusalén y oró a Dios 3 veces al día, agradeciendo y pidiendo fortaleza. Los conspiradores, que lo vigilaban de cerca, lo sorprendieron orando y corrieron a informar al rey, exigiendo que se cumpliera la ley. El rey Darío, al escuchar la acusación, quedó profundamente angustiado. Sabía que Daniel era inocente y que había sido víctima de una trampa, pero la ley de los medos y persas era irrevocable. Durante todo el día, el rey buscó una manera de salvar a Daniel, pero no encontró ninguna solución. Finalmente, con gran pesar, ordenó que Daniel fuera llevado al foso de los leones. Antes de que lo arrojaran, el rey, con una mezcla de esperanza y desesperación, le dijo: «Que tu Dios, a quien sirves con constancia, te libre». En el foso, los leones rugían con hambre, sus ojos brillando en la penumbra. Sin embargo, Daniel permaneció sereno, confiando plenamente en la protección de Dios. Durante la noche, un ángel descendió al foso, cerrando las bocas de los leones. La presencia divina llenó el lugar de una paz inexplicable, y los leones, en lugar de atacar, se recostaron tranquilamente a su alrededor. Daniel, rodeado por estas majestuosas criaturas, oró y alabó a Dios, sintiendo su cercanía como nunca antes. Al amanecer, el rey Darío, que no había podido dormir, corrió hacia el foso con el corazón lleno de ansiedad. Con voz temblorosa, llamó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios salvarte de los leones?». Desde el interior del foso, la voz de Daniel resonó con alegría: «Oh rey, vive para siempre.
Mi Dios envió a su ángel y cerró las bocas de los leones. No me han hecho daño, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco he cometido ningún mal contra ti. El rey, al escuchar estas palabras, se llenó de alivio y alegría. Ordenó que sacaran a Daniel del foso, y al ver que no tenía ni un rasguño, reconoció el poder del Dios de Daniel. En un acto de justicia, los conspiradores que habían tramado contra Daniel fueron arrojados al foso, donde los leones, esta vez, no mostraron misericordia. El rey Darío, profundamente impactado, emitió un nuevo decreto, proclamando que todos en su reino debían temer y reverenciar al Dios de Daniel, el Dios viviente que salva y libra a quienes confían en él. La historia de Daniel se convirtió en un símbolo eterno de fe, valentía y la protección divina, recordando a todos que incluso en las pruebas más oscuras, Dios nunca abandona a quienes le son fieles. Así, Daniel en el foso de los leones no solo sobrevivió, sino que su fe transformó un reino entero. Su legado perduró a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones a mantenerse firmes en su fe, confiando en que la luz de Dios siempre brilla, incluso en los momentos más oscuros.